Análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual hay conversaciones y puede llegar a haber novedades, principalmente para este Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque está definiendo el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente de la Nación, Javier Milei, el envío al Congreso de la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Parlamento Nacional, discutir aquellos temas que habilite el Poder Ejecutivo de la Nación. Claro, son temas que tienen que ver con lo fiscal, temas que tienen que ver con algo que ya se venía hablando, cambios en bienes personales, modificaciones o reversión de lo que fue y es el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría en la República Argentina, y veremos cuáles son otros temas que también incluye lo referido a la reforma del Estado por parte del Ejecutivo aquí en el Congreso de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Fabián Gualman, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Efectivamente, ya está definido el Gobierno Nacional en Casa Rosada hace aproximadamente 1 hora y media, luego de efectuado el brindis que se realizó en el Salón de Pueblos Originarios. Informó a través de un vocero autorizado que el Gobierno Nacional enviará un solo paquete de leyes. Será la famosa ley ómnibus, no será varias combis, como habían mencionado en algún momento, y esto incluirá lo que vos bien referís, la vuelta atrás con el impuesto a las ganancias, la reforma del Estado, todo el tema eleccionario, el tema de las PASO, la boleta única. Bueno, eso está en discusión porque hay un proyecto en la Cámara de Senadores. También estamos hablando de bienes personales, como vos dijiste, y por otro lado, temas que digamos son menores, pero formalmente tiene que autorizar el Congreso, ligados al viaje de Javier Milei a Davos en el mes de enero, por un lado, y a ejercicios militares de las Fuerzas Armadas por el otro lado. Hoy, según este mismo vocero, estaría saliendo el pedido de sesiones extraordinarias y la fecha, el listado todavía no, pero sí confirmamos entonces que ingresará por la Cámara de Diputados. En caso, reflexionaba esta misma persona, que el Congreso se oponga o no consiga los votos para hacer avanzar esta reforma del Estado, esta ley ómnibus, enviaría todo por DNU, tal cual lo hizo el miércoles pasado. Ayer en una entrevista televisiva, radial, había mencionado Javier Milei que iba a enviar más DNU. Bueno, no, lo corrigieron oficialmente, dijeron que se trataba de la ley ómnibus que ingresaría en los próximos días, Fernando. Bueno, muy bien, algo que se estuvo hablando desde que asumió el presidente de la Nación, Javier Milei, la primera magistratura el pasado 10 de diciembre. Señorita Melissa Jofre, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Fer, buenas tardes. Hola, tardes. Fabi. Sí, bueno, en una semana, la semana que viene, que como bien contaba nuestro compañero, se espera que ya tengamos la fecha de las sesiones extraordinarias en el Congreso y que finalmente entre esta ley que se ha anunciado tanto, pero a su vez, en paralelo, también desde la oposición están reclamando poner urgentemente en marcha la bicameral de trámite legislativo, que es donde se analizan los decretos de necesidad y urgencia, teniendo en cuenta el decreto que hemos conocido el miércoles por la noche. Y esa comisión, bueno, puede funcionar, en realidad ya podría haber funcionado
Pasa que todavía no se ha terminado de definir el oficialismo para, bueno, convocar y constituirla, ¿no? Una vez que eso ocurra, seguramente también tendremos en esa comisión, bueno, una discusión bastante importante sobre lo que ha sido este DNU, que ha despertado, bueno, la polémica y el rechazo por parte de distintos sectores, porque es bastante extensa la legislación sobre la que avanza, ¿no? Claro. Vamos a estar repasando seguramente algunos puntos, pero bueno, lo que sí está desde un lado de la oposición es obviamente rechazar todo lo que contiene, todas las medidas, ¿no?, en las que se avanzan, y otro sector de la oposición que dice, bueno, con algunas de esas reformas estamos de acuerdo, podrían enviarlas en proyecto de ley. Lo que no estamos de acuerdo es en cómo se le ha dado uso a esta herramienta, ¿no? Las formas, ¿no? Exactamente, pero de una u otra manera, bueno, están expresándose en contra de cómo ha sido esta reforma de desregulación de la economía que ha propuesto el presidente Javier Milei, que está dispuesto a todo o nada también con este DNU. Claro. Hay un antecedente en 2018 de un mega decreto de Mauricio Macri que terminó dividido en 3 proyectos de ley, pero no sé si eso sería lo que pasaría en esta ocasión. Y ahí se refería, en este caso que vos bien señalás y recordás, Meli, que tiene que ver, en ese decreto ómnibus de Mauricio Macri, tenía que ver con modificaciones en las relaciones laborales. Y terminó en 3 proyectos de ley de los cuales el Senado, ingresó por el Senado, solamente uno avanzó. Sí. Y no sé si avanzó hasta convertirse en ley, me parece que avanzó en comisiones. Pero lo cierto es que a mí me confirman en el día de hoy que hay conversaciones entre el legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para solicitarle, convencer al presidente de la Nación que retire el DNU o parte de ese DNU sea por intermedio de diferentes proyectos de ley. ¿Quiénes son los que están pensando en eso? Algo de los que vos señalabas. Los sectores vinculados principalmente con la Unión Cívica Radical, vinculados con la Coalición Cívica, vinculados con Cambio Federal de Miguel Pichetto. Esos son los sectores que están, bueno, en principio tratando de entablar una conversación con el Poder Ejecutivo Nacional. Quienes ya plantearon su rechazo a las formas, al contenido, a todo el DNU, fue Unión por la Patria. Ayer mismo vimos cómo Germán Martínez se reunió con la CGT, se reunió con la CTA y por supuesto también el Frente de Izquierda, ¿no? Hay otros sectores, hay otros bloques que todavía siguen, bueno, en silencio. Sí, y además visualizar también una grieta, podríamos decir, claramente dentro del propio PRO, ¿no? Con la respuesta y el mensaje de Mauricio Macri luego del tuit de Horacio Rodríguez Larreta que decía en mayúsculas, así no, al cual, bueno, ya se habían expresado en una situación de forma similar tanto Martín Lustó como la propia Unión Cívica Radical en su conjunto. Luego, bueno, hay sectores independientes como el del gobernador rionegrino Alberto Beretilnec, que hizo lo propio, y habrá que ver repercusiones en el resto de los bloques más chiquitos, porque el gobierno, bueno, es, creo yo, la definición que dio Meli. No creo que tenga lugar ni opción en estos momentos Javier Milei para plantear un diálogo con estos sectores del radicalismo. Es a todo o nada, como bien decía Meli, y está planteado frontalmente la discusión a ese nivel. La conformación de las comisiones con algunas designaciones ya por lo menos en la Cámara de Senadores para la bicameral, con 2 por 4, digamos, de Unión por la Patria, 2 por cada uno de los subbloques, y que podría llegar a revelar inclusive un empate técnico en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Con algún diputado del sector, podemos hablar de Nicolás Massot, que pueda llegar a oponerse luego de las expresiones de Pichetto que conforman el mismo bloque en contra del DNU. A ver, los números que tengo son 3 para Unión por la Patria,
¿En diputados? En el Senado. Ah, en el Senado, Ah, no, sí. ayer ellos mandaron Sí, un comunicado. ellos enviaron 4 nombres, ¿Ah, sí? pero la intención del oficialismo en el Senado es darle 3. A Unión A por mí la Patria. la información que yo tengo, Anabel Fernández Agasti, Mariano Recalde, Silvia Zapac, Sí, por el lado de Unión por la Patria. Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, estamos hablando de los senadores, Juan Carlos Pagotto de La Libertad Avanza por La Rioja, que Sí. además sería propuesto como presidente de esa comisión Exacto. bicameral. Uno por el radicalismo, Víctor Zimmerman, uno por el PRO, Luis Juez, y por el peronismo republicano o peronismo NOCA, disidente, sí. disidente, Juan Carlos Romero. Sí, exactamente. Y un quinto integrante aquí, que sería el octavo de los senadores, por Unión Federal, que sería Carlos Espínola, que hasta hace 6 meses formaba parte del bloque de Frente de Todos. Claro. Entonces ahí quedarían desde el Senado Nacional 3 de Unión por la Patria y después 1 por La Libertad Avanza, 1 por el radicalismo, 1 del PRO, 1 del peronismo independiente o no kirchnerista y 1 por Unidad Federal. Desde la Cámara de Diputados tendríamos 3 por Unión por la Patria, aunque el Unión por la Patria quiere 4. Exactamente. Y ahí está, todavía no sabemos los nombres, por lo menos yo no conozco los nombres. Si son 4, habrá que ver quiénes son. Si son 3, La Libertad Avanza tendría 2. En principio, quien estaría como integrante de La Libertad Avanza por diputado sería Oscar Sago. Por el PRO, Hernán Lombardi. Por la Unión Cívica Radical, Francisco Monti. Y por el acuerdo parlamentario, que vos señalabas, Fabián, Nicolás Massot. Ahí Sí. estarían los 16. Sí. La intención de Unión por la Patria, como Sí. decimos, es tener 4 diputados y 4 senadores. Claro. Pero eso los lleva a tener la mitad de miembros de la comisión, que recordemos tiene 16, Sí. más allá de que el presidente tiene el voto doble en caso de empate, por eso también es clave quién ocupará ese lugar. A sabiendas de que los criterios de reparto se dieron diferente en el Senado y en la Cámara de Diputados, el intento de en el Senado colocar 3 senadores es porque aquí en Cámara de Diputados está más complicado que vayan 3 Y de hubo Unión por una la Patria. claro. Tienen que ir. Hubo una promesa, además, de un acuerdo. Por eso, Unión por la Patria aspira a que por diputados vayan 4. Claro. Igualmente, en el caso de Unión por la Patria, tener 7 integrantes, bueno, ya no quedan, digamos, con mayoría. una mayoría en esa comisión. Uno puede presuponer que Espínola podría sumarse a una Igualmente, estrategia. claro, en este caso, en el caso. caso del tratamiento de este DNU, me parece que más allá de la composición que haya, puede haber otros Otros votos legisladores que de la apoyen. oposición en Claro. contra del dictamen, claro. Claro, es Por muy el dictamen posible- de invalidez del Es muy decreto. posible que ahí también se sume Nicolás Massot, ¿no? O por lo menos... Sí, por lo no sé menos la si expresión clara no de, sé si Pichot, se suma. de Pichetto fue así. No sé si es claro, pero a lo mejor no se suma, pero por lo menos a lo mejor se abstiene. Sí, Habrá que también. Pero A si ver, se abstiene, la importancia en este caso es la importancia de lo que puede pasar en los recintos. Claro. Por eso tenemos el antecedente de 2018. Porque el dictamen de mayoría de esa bicameral ese año a favor del DNU de Mauricio Macri para desburocratizar el Estado, como Sí. se llamaba, tuvo dictamen de mayoría, pero sabía que no podía pasaba. perder y no pasaba en el recinto. Claro. Y nunca en la historia un DNU quedó rechazado por ambas cámaras del Congreso. Entonces ahí, bueno, hubo estas conversaciones con el Ejecutivo y se enviaron los proyectos de ley. Claro. Hoy por hoy también, vamos a decir, a un hombre conocedor de este ámbito parlamentario lo han puesto como secretario de Relaciones Parlamentarias precisamente, Omar de Marchi, Sí. quien dejó de ser diputado el 10 de diciembre. Hombre de Mendoza. Claro, ahora va a estar bajo la órbita de la jefatura de gabinete y tendrá también un rol clave en estas negociaciones que, como decía Fabián, desde un sector de la oposición piden al Ejecutivo que revea esto. Si no lo revé, es muy probable por hoy día. Sabemos Sí. que todo puede cambiar y todo puede pasar, ¿no? Hoy día es probable que tenga, la posibilidad de ser rechazado. Claro. Sí, a todo esto hay que sumarle también qué es lo que sucede mientras tanto en la opinión pública, ¿no? Claro. O sea, un
una semana caliente con actividad el miércoles pasado en la calle, en la cual podemos decir, bueno, en principio el gobierno nacional se arroga un triunfo con respecto a lo que pasó al mediodía, pero la noche una repercusión en la calle bastante importante que se volvió a reiterar ayer en 2 puntos interesantes de la República Argentina. Por un lado La Plata, por el otro lado Córdoba, donde lamentablemente hubo represión. Y habrá que ver cómo se sostiene la semana próxima cuando el miércoles 27 marche la CGT a tribunales con una cantidad de organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos que hoy estaban en el Obelisco, organizando una conferencia de prensa y brindando el apoyo. Claro. Y diciendo nosotros vamos a estar ahí. Posteriormente a esta movida del próximo miércoles, un confederal de la CGT el jueves, y allí analizarán. Hoy a la tarde están definiendo la organización del acto del miércoles, en el cual directamente, por lo menos eso hicieron hoy en el Obelisco, dijeron, vamos a estar en la calle, o sea, vamos a pisar no solamente la vereda, sino el pavimento y el adoquín. A ver, estamos hablando de la comisión bicameral de trámite legislativo, la comisión conocida como la comisión de los DNU. ¿Cuál es el decreto de necesidad de urgencia, el que anunció el presidente Javier Milei esta semana? Vamos a compartir en unas placas cuál es el contenido de este DNU que va a tener que discutir el Congreso de la Nación, va a tener que discutir esta comisión bicameral, un DNU que desregula la economía y también genera una reforma casi total en el Estado de la República Argentina. Primero, la derogación de la ley de alquileres, punto 1, en lo que tiene que ver con los puntos centrales de este decreto que envió o que firmó el presidente Milei. Todavía no lo envió aquí al Congreso. Tiene 10 días hábiles para enviarlo por parte del jefe de gabinete. Sí, en realidad también todavía no está vigente el decreto. No está pero vigente. Ya hay acciones por parte de sectores que fueron beneficiados con esta desregulación, como por ejemplo ha pasado con las obras sociales que ya las prepagas, que han empezado a enviar aumentos, cuando en realidad en el decreto de necesidad de urgencia se olvidaron de poner que regía a partir de la fecha de publicación en el boletín oficial. Claro. Luego el presidente Milei dijo, no, ya está vigente en una entrevista. Bueno, no está vigente. Entra en vigencia 8 días después. Así que eso va a ocurrir la semana que viene, si no me equivoco, el 29. El 29, sí. Entonces no está vigente, pero ya empieza a haber efectos y seguramente si les preguntamos a los inquilinos, sin dudas las inmobiliarias ya... Sí, porque ya lo eso es un mercado que siempre ha actuado en base a especulaciones cuando la gente todavía decía, pero ya se sancionó la modificación, y siempre por título ya las inmobiliarias accionaban. Lo que vos decías, las obras sociales, Así hoy a la que, mañana aumentaron un 40.8% en una cartelización de los valores, 3 obras sociales, las dos de las más importantes, y como decís vos, Meli, recién empieza a regir dentro de una semana, con lo cual... es una medida a todas luces, hoy no es legal, por lo menos la de las obras. A ver, vamos ahora sí a compartir nuevamente las placas en donde están los puntos centrales de las leyes que se derogan, cuáles son las normas que en definitiva tienen alcance a partir de este decreto de necesidad de urgencia. El DNU que desregula la economía y deroga varias leyes. Derogación de la ley de alquileres, derogación de la ley de abastecimiento, derogación de la ley de góndolas. Ley de góndolas, recordemos que fue una ley que se sancionó durante el gobierno de Mauricio Macri. Veía la otra noche que el presidente Javier Milei en alguno de los tweets a los que le daba me gusta, a un tuit de una militante, una seguidora suya, que hablaba de, las leyes del kirchnerismo. No, hay derogaciones y modificaciones a leyes que no fueron sancionadas durante el kirchnerismo todas. No, porque estamos hablando, por ejemplo, del plan médico obligatorio, es un conjunto de
derechos y garantías para la salud pública que deben brindar las obras sociales que se fue construyendo a lo largo de los 40 años. Entonces, ese tipo de situaciones, fundamentalmente eso, con reivindicaciones que se fueron obteniendo a lo largo del tiempo, que las da por caídas directamente este DNU. Bueno, y la ley justamente de góndolas fue Sí. una ley que fue sancionada durante el macrismo y que fue producto de consensos, y una de sus mayores impulsoras fue Elisa Carrió, y fue consenso entre proyectos de Elisa Carrió, Mario Negri y Nicolás Massot, que en ese momento eran los 3 referentes de los 3 partidos que conformaban Cambiemos, y eran los 3 jefes de bloque también de esos principales partidos. Así que la coalición cívica, que también sacó un mensaje bastante particular sobre este decreto, bueno, ahí la ley de góndolas seguramente tendrá su mirada también. Sin lugar a dudas. Bueno, compartimos otros puntos que tiene este decreto de necesidad y urgencia referido a las diferentes leyes que se derogan, las normas que tienen alcance a partir del DNU firmado esta semana por el presidente Javier Milei. La derogación de la ley del compre nacional. Otro ejemplo de Cambiemos. La derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía y la derogación de la ley de promoción industrial. La ley de promoción industrial es reciente, es del gobierno ahora de... Sí, no recuerdo bien el año, pero lo que sí había que aclarar es que no incluye lo del régimen de Tierra del Fuego. No lo incluye, no lo incluye. Si bien en Tierra del Fuego están en alerta, hubo movilizaciones también en Ushuaia, que veíamos, bueno, es de día en Ushuaia, no a la noche. Pero no está incluido. No está incluida, sí, bueno, ahí recordemos que una de las principales empresas es de la familia Caputo, ¿no? Y según algunas versiones hubo de alguna forma una injerencia para que no se cierre, no se tire para atrás justamente esta protección que tienen las industrias en función de esta relación. No, la ley de promoción industrial no, es bastante antigua. No, la promoción industrial es de la década del 80. Pero ha tenido modificaciones, obvio. Yo me refería a algunas que tenían que ver en la discusión durante la gestión de Alberto Fernández vinculadas a los sectores industriales como de fomento. Sí, los parques industriales quizás, o algunos sectores en La Rioja. Pero la promoción industrial sí, es de hace muchos años, obviamente. Bueno, seguimos con otras normas, la derogación de la ley de promoción comercial, la derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Bueno, eso es bastante fuerte porque días antes a que saliera este decreto, ¿no? También teniendo en cuenta las promesas de campaña y lo dicho por Milei después de ganar el balotaje, hablaba con un abogado constitucionalista respecto a las privatizaciones, ¿no? Bueno, que no podían eludir el paso del Congreso, porque justamente la ley de reforma del Estado del menemismo establecía que para privatizar hay que enviar una ley. Pero ahora lo que hace el DNU es borrar de plumazo esa ley que dice que hay que enviar una ley. Por eso las habilita. Me parece que igualmente en lo que se refiere al tema de empresas públicas, el proyecto ómnibus que va a ingresar va a tener un apartado vinculado a la reforma del Estado. Y ahí va a señalar empresa por empresa. Va a ser más específico que el decreto de necesidad y urgencia y se va a poner a consideración del Congreso de la Nación, es decir, que se va a abrir el debate aquí en el Parlamento Nacional. Seguimos viendo los distintos puntos centrales del decreto, la derogación del régimen de sociedades del Estado, esto vinculado con las empresas públicas, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización, la modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. Este es uno de los puntos en los cuales sectores del radicalismo, sectores de Cambio Federal y otros bloques del Congreso están señalando que acompañarían una modernización laboral, pero lo que necesitan es que esta modernización del régimen laboral no sea por DNU, sino que ingrese un proyecto al Congreso de la Nación. Sí, por este
básicamente por y puntualmente por este tramo del DNU es que la CGT va a judicializarlo. Exactamente. Bueno, seguimos viendo los puntos. La reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Bueno, aquí había algún reclamo. Sí. Decían el otro día que había 8.000 trabajadores vinculados a las empresas aduaneras que se van a ver prácticamente en la calle desde esta definición que toma de permitir que cualquiera puede comerciar, digamos, sin ningún tipo de restricción. Bueno, seguimos adelante con las placas de derogación de la ley de tierras para promover las inversiones. Este es un tema también bastante polémico. Sí. Modificación de la ley de manejo del fuego. Otro también. Otro proyecto, aquí tuvo una modificación, Claro. me parece que a partir de una iniciativa de Máximo Kirchner. Exactamente, que fue muy polémica también. Exactamente. La derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción. Ahí habrá que ver bien puntualmente qué es lo que dicen los legisladores de la provincia de Jujuy, de la provincia de Tucumán, ¿no? De las provincias azucareras que tiene la República Argentina. Sí, hay uno de los 30 puntos que seguro no va a estar en esos 30 puntos porque estos son los puntos que mencionó el presidente Javier Milei en la cadena nacional, pero así como vos decís que azucareros afecta a Jujuy y Tucumán, que hay que ver qué dicen los legisladores de esas provincias, bueno, también en el DNU hay un avance significativo sobre la legislación que tiene que ver con la industria de la yerba mate. También. Y desde Misiones ya hay repercusiones fuertes. Sí. Uh-huh. Y la vitivinicultura también. Ahora también, vamos a seguir viendo las placas con los diferentes datos. La liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. Acá esto incluye las provincias, o impacta principalmente en las provincias de San Juan, de La Rioja, de Mendoza, ¿no? Sectores de Salta también, ¿no? Provincias vitivinícolas de la República Argentina. Seguimos para adelante. La derogación del Sistema Nacional del Comercio Minero y del Banco de Información Minera. La autorización para la cesión del parque accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. Sí. Otra de las medidas que va a generar polémica, ya lo genera, pero que sin dudas son ahí temas tenés que van a que en permitir principio, que discutan aquí en el Congreso. En principio la definición que había dado hace un tiempo, y creo que se efectiviza, es la posibilidad de entregárselo a los empleados. Ahora, esto será con posterioridad a que se produzca la apertura total de los cielos, la política de cielos abiertos, que permite competir en igualdad de condiciones a gigantes de la aviación mundial en la Argentina con aerolíneas argentinas, con lo cual las posibilidades de sostener una empresa en la cual un monopolio o un pool, como puede ser cualquiera de estas compañías aeronáuticas, empiezan a bajar los precios sustancialmente para obtener todo el beneficio de las rutas, dejaría a una cooperativa de trabajadores prácticamente sin respuesta. Y no solamente eso, sino que aquellos lugares donde Aerolíneas Argentinas viaja, porque es un lugar y ofrece un servicio, digamos, que está vinculado, por ejemplo, a la promoción industrial de alguna provincia que también va a desaparecer, indudablemente lo que va a hacer es dejar sin posibilidades de vuelos a otras ciudades del país que hoy están siendo beneficiados por una compañía del Estado. Claro. Bueno, vamos a seguir hacia adelante con los diferentes puntos del decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente Javier Milei, la implementación de la política de cielos abiertos, lo que nos estaba señalando Fabián, la modificación del Código Civil y Comercial, reforzar el principio de libertad contractual de las partes, modificación del Código Civil y Comercial, garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera sean canceladas en la moneda pactada. Esto influye de alguna manera en lo que tiene que ver con alquileres, porque a partir de la derogación de la ley, que no haya un marco regulatorio, se vuelve a toda referencia que haya en el Código Civil y Comercial para los contratos, ¿no? Claro. Así que también de alguna u otra manera implica, bueno, una afectación de ese sector. Claro.
pero también entre los especialistas es muy cuestionado que el Código Civil y Comercial sea modificado por DNU. Bueno, vamos a ver otro de los puntos de este decreto, la modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales. La eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. Esto ya lo estamos viendo implementado ya desde el día de hoy. La incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. Esta es una discusión de mucho tiempo también, el tema de la medicina prepaga, las obras sociales y el reclamo de las autoridades, de las empresas de medicina prepaga, respecto a que los aumentos permitidos durante los últimos años no alcanzaban a cubrir los gastos, ¿no? Por la demanda que había. Mucho más demanda en épocas de lo que fue la pandemia. Bueno, ahora... Sí, igual ahí también hay que tomarlo con relativa cautela, me parece, la demanda, porque la demanda estuvo en determinadas cuestiones, pero todo un montón de operaciones, análisis, prácticamente no existieron durante la pandemia, con lo cual la balanza debe haber estado... Muchos hisopados. Claro, y yo creo que en ese sentido también la colaboración del Estado durante esa época con las empresas, el apoyo al trabajo, el ATP, funcionó como una especie de subsidio y les permitió a todas estas empresas sostener a muchos de sus trabajadores, con lo cual, a pesar de haber tenido quizá alguna pérdida en ese momento, hubo sectores que estuvieron compensados. Bueno, seguimos para adelante con los diferentes puntos. El establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. Eso ya existe. Eso ya existe. Tal cual. En pandemia se votó una ley. Claro, se votó esta ley, ¿no? Exactamente. Las modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. La modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran, y esto ya ha generado por lo menos un rechazo previo a esta norma que casi cerrando la campaña electoral antes por el del balotaje, los clubes de fútbol ya tenían, me parece, alguna información respecto a, bueno, cuáles eran las intenciones de uno y otro candidato. Sí. Y ya habían adelantado que no querían ser sociedades Salieron anónimas. Muchos comunicados. Salieron comunicados de casi todos los clubes argentinos, de las distintas categorías, rechazando esta iniciativa que, bueno, había surgido de una entrevista que había dado el presidente, en ese momento candidato Javier Milei, con Alejandro Fantino, y que iba en línea con, bueno, la postura también que tiene sobre esto Mauricio Macri, el expresidente que el domingo pasado perdió las elecciones en Boca, donde era candidato a vicepresidente, también justamente porque este tema de sociedades anónimas se coló de lleno en esa campaña del oficialismo de Boca de Riquelme, exactamente. Claro. La diputada marplatense había estado, no recuerdo el nombre, de La Libertad Avanza, ahora voy a ver si la encuentro, es la que fue a Casa Juliana Rosada. Santillán. Santillán, exactamente. Había estado en Casa Rosada conversando con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y le llevó la propuesta directamente. En ese momento aseguró que iba a formar parte del DNU que enviaría Javier Milei, y efectivamente así fue. Bueno, los últimos puntos vamos a ver de este decreto de necesidad y urgencia, la desregulación de los servicios de internet satelital. Aquí también... una dedicación especial. Sí. Una dedicación especial. Al dueño de X. Exactamente. La desregulación del servicio turístico y la incorporación... Y ese también tiene un destinatario fundamental. El sector turístico. Sí, claro. Es su ex empleador. Porque aumenta la capacidad de los vuelos. Eduardo Ornequian. Eduardo Ornequian, el que estuvo también en la Casa Rosada, no sé si ayer o antes de ayer. Bueno, y el último punto, la incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. Y ahí tenés un temita que no es menor. A ver.
porque los registros automotores dependen del Ministerio de Justicia. Y la estructura del Ministerio de Justicia está armada de tal manera que lo que se genera por ingresos va a sostener muchísimos empleados que no son trabajadores de Estado, sino que están por los famosos LST, o sea, Ley de Contrato de Trabajo. Y hay muchísimos trabajadores del Ministerio de Justicia que dependen de lo que se cobra en los registros, más allá de las cuestiones que están ligadas a designaciones a dedo, a otorgamientos, que eso es lo que siempre se ha dicho, digamos. Inclusive recuerdo que la propia Nilda Carrera, propietaria de uno de ellos, y por eso no pudo ser ministra de Justicia. Claro. Pero tanto los registros del automotor como los concesionarios de autos que están reunidos en lo que se llama ACARA, son los que cobran todos los trámites relativos al automotor y lo giran al Ministerio de Justicia. Esa es una caja muy importante, muy apreciada, y que en su momento, durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo una lucha por obtener esa caja por parte de Germán Garabano para destinarla a otra cuestión, y en ese momento los trabajadores del Estado, de la mano de UPCN y por supuesto también ATAI, consiguieron doblarle la apuesta y los trabajadores siguieron en sus destinos. Claro. Ahora habrá que ver qué implica esta digitalización y en función de eso si siguen o no las estructuras que abastecen estos dos sectores. Bueno, ahí estamos, con una gran discusión, obviamente. Por eso también la polémica que se ha generado, el impacto que ha tenido aquí en el Congreso Nacional, el dictado de este decreto de necesidad de urgencia. Hay sectores, repetimos, como señalamos antes, hay sectores que rechazan las formas y rechazan el contenido, rechazan mucho más el contenido que las formas. Pero hay otros sectores dentro de este Congreso que rechazan las formas y están flexibles a discutir parte de este contenido que tienen el decreto de necesidad de urgencia, donde reemplaza por un DNU, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, varias normas, varias leyes sancionadas durante mucho tiempo por parte de este Congreso de la Nación. Y es ahí donde está la discusión y es ahí donde están sectores que están tratando de dialogar con el Ejecutivo para ver de rediscutir muchos de los puntos de este DNU que sean traducidos a decretos o a proyectos para que el Congreso se abra el debate y pueda discutirlo. Hasta ahora la postura del presidente de la Nación es mantener el decreto de necesidad de urgencia, convocar extraordinarias para discutir otros temas, para discutir ganancias, para discutir bienes personales, para discutir temas que tienen que ver con elecciones, temas que en definitiva están prohibidos constitucionalmente que puedan legislarse por intermedio de los DNU y por lo tanto no tiene otro camino que enviar esos proyectos al Congreso Nacional. Meli, seguimos hablando del contenido de este decreto de necesidad de urgencia. Así es, Fer, porque como te decía, bueno, esos 30 puntos que hemos repasado son los que el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció en la cadena nacional, pero recordemos que es un DNU que tiene más de 80 páginas, que tiene más de 300 artículos y hay muchísimas leyes que se derogan, pero también otras se derogan parcialmente o se modifican en algunos de sus artículos, y hay un capítulo especial en lo que tiene que ver con la legislación vigente para regular o de alguna manera proteger la industria de la yerba mate. Y en este DNU, bueno, se avanza justamente con esta legislación, lo que ha despertado las críticas ya por parte del gobierno de la provincia de Misiones, donde recordemos gobierna el Frente Renovador de la Concordia hace ya varios años y de hecho uno de sus principales referentes, Carlos Rovira, ha anunciado que van a intentar crear un instituto de la yerba mate en su provincia a nivel provincial a partir de los cambios que ha sufrido ahora con este DNU publicado, no vigente y
veremos también en qué situación culmina, ¿no? Si te parece, vamos a repasar cuáles han sido los cambios que se han dado en este sentido. Uno de los puntos del decreto es la derogación total de la ley 27.114 de erradicación y creación de establecimientos para la instauración de un régimen de envasado en origen de la yerba mate en la región productora. Lo que el gobierno sostuvo y justificó en los considerandos es que esto impone limitaciones al fraccionamiento de la yerba mate, y con ese breve argumento, de un plumazo, esta ley quedó totalmente derogada. Ahora vamos a la otra ley, que sí ya se refiere al Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es la ley 25.564. Esta no se derogó en su totalidad, pero sí se han introducido modificaciones que, bueno, lo que comentan desde la provincia de Misiones es que el INIM justamente juega un rol fundamental para establecer el precio de la yerba mate y conseguir que las grandes empresas no se lleven todo a costa de justamente los medianos y pequeños productores, claro, que hoy por hoy serían los que se verían afectados con estas medidas. Así sostiene el oficialismo misionero. Y hablan de unos 15.000 productores que hoy estarían al descubierto con estos cambios, que de alguna manera lo que terminan haciendo es reducir las funciones del INIM a que quede solamente como un instituto de promoción de la yerba, de difusión, de publicidad de la yerba, pero le quita sus máximas hoy por hoy potestades. Vamos a repasar entonces cuáles son. Una de las modificaciones tiene que ver con los objetivos que tiene el INIM. Se quitan las referencias al fomento de la actividad, a procurar la sustentabilidad del sector y a la elaboración de programas tendientes a mejorar la competitividad del sector. Es decir, todos estos tres objetivos ya no los tiene más este instituto, de modo que aquí vemos cosas fundamentales como el fomento, como la sustentabilidad, procurar que el sector siga adelante, y también que haya programas por parte de ¿quién? Del Estado, para poder justamente intervenir en esta industria. De esta manera, obvio, todo va en orientación hacia, justamente la mirada que tiene el gobierno liberal y lo que es en su máxima expresión el DNU a través de la desregularización que se da en varias áreas. Vamos con la que sigue. También sobre las funciones del INIM, ya no los objetivos, sino las funciones, se elimina la referencia a la posibilidad de que el Instituto y la Secretaría de Agricultura limiten la producción de ser necesario para facilitar el equilibrio entre oferta y demanda. Vamos a la siguiente. Otro de los cambios es que se elimina, esto es bastante relevante también, se elimina que las ventas de artículos que se hicieren sin las estampillas referidas, en este sentido estampillas que obviamente certifiquen calidad del producto, ¿no?, se considerarán fraudulentas. Esto estaba actualmente en la ley, pero ahora pasa a decir que a las ventas de artículos que se hicieren sin las estampillas referidas se les aplicará la figura de evasión impositiva. Es bastante fuerte el cambio también. Una cosa es hablar de fraudulentas y otra cosa decir solamente evadieron, ¿no? Así que... ¿Pero qué pasaba? ¿Vendían en negro cuando tenían las estampillas o era otro mercado en el cual efectivamente... En negro, perdón. Si vendían, digamos, fuera de lo que es la facturación real o era otro canal de distribución. No, era un artículo que estaba impuesto justamente para certificar la calidad del producto y certificar que estuviera bajo el INIM, digamos, esa... ¿Pero es obligatorio que ese producto estuviera bajo el INIM? Esa es la pregunta. No, sí, lo que eran obligatorio eran las estampillas. Las estampillas lo siguen siendo, porque no es que en esta modificación se deja de decir que deben llevarlas. Pero sí se cambia la figura, en este sentido no se cambian las sanciones, dice que las sanciones van a ser las mismas,
pero sí se le cambia esa figura, de alguna manera se edulcora un poco más, digamos. Claro. Bueno, seguimos. Además se derogan incisos del artículo 4 referidos a la creación de registros de identificación, la promoción del asociativismo entre productores y el mecanismo de acuerdo del precio de la materia prima. Todo para dejar obviamente más liberado, digamos, como diría el gobierno. Bien, también se derogan incisos sobre la constitución de fondos administrados por el INIM y sobre implementar y administrar un mercado consignatario de materia prima. No sé si queda otra. Sí, finalmente se derogan los artículos 22 de esta ley, que se refiere a los fondos de propiedad del instituto y prohibición de su apropiación por parte del Tesoro, y el artículo 24, que habla de límite a los gastos de la administración del instituto, es decir, también se mete en el presupuesto de este organismo, que es no estatal igualmente, así que de alguna u otra manera lo que advierten desde Misiones, en Corrientes también afecta obviamente la industria de la yerba mate, es que básicamente el INIM queda dibujado. Sí, acá tenemos algunos argumentos más. Lo que sostuvo el Poder Ejecutivo es que resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino, que ha logrado una mayor inserción internacional. Esta es la mirada y la fundamentación que tiene el gobierno, pero bueno, ya ha generado obviamente repercusiones también en este sector y en estas zonas del país. Bueno, gracias Meli. Acá estábamos viendo, Fabi, también un amplio abanico de sectores alcanzados por este decreto de necesidad de urgencia, que es verdad, como han señalado varios sectores políticos, académicos, jurídicos, que el Ejecutivo tiene la herramienta del decreto de necesidad de urgencia. Que es por necesidad y por urgencia. Y este DNU, además, es un DNU prácticamente que nunca ninguno de los presidentes anteriores ha firmado, con tantas normas a modificar a partir de un decreto de necesidad de urgencia. Es ahí donde la biblioteca jurídica prende ciertas alarmas a la hora de empezar a recibir ciertas denuncias de inconstitucionalidad. Y desde sectores políticos también han prendido alarmas. Sí, yo quería hacer referencia a una información que volcó nuestra compañera Débora de Urrieta hoy, acerca de una postura que había tenido el propio Javier Milei en la Cámara de Diputados, cuando se había discutido un paquete de 5 leyes que había enviado el Gobierno Nacional, y él había votado a favor. En ese caso se trataba de, creo que fue cuando fue votó en contra. Votó en contra y quiso dar vuelta su sufragio una semana después. Por supuesto, Germán Martínez en ese momento le dijo, no, ya está votado, no se puede hacer, pero él en lo que fundamentaba era que no le gustaba votar paquetes de leyes. Hizo mención, en esa oportunidad tenía 5 leyes. Es realmente extraño, teniendo esa postura como legislador nacional, que ahora envíe una propuesta en la que hay 366 y que se voten a libro cerrado. Por lo menos da para pensar en este cambio de visión, en este cambio de mirada, por lo menos, Fernando. Bueno, mientras tanto, obviamente, estamos aguardando que el Ejecutivo convoque sesiones extraordinarias. ¿A partir de cuándo? Veremos, seguramente será a partir de los próximos días, a lo mejor a partir de hoy mismo. Sí, habían dicho hoy mismo cuándo va a ser el llamado. Y seguramente será hasta el 28 de febrero. Me parece que va a tomar todo el verano para que el Congreso esté abierto y que los legisladores dispongan los tiempos en los cuales ir por la complejidad conformando las comisiones del proyecto de ley que van a enviar. Seguramente es un debate que
más allá de que el gobierno tiene la expectativa de ir muy rápido, no se puede ir tan rápido con tantos temas a analizar. Claro. En el decreto por las características que tiene, se están analizando, pero en realidad tampoco en el Congreso lo que se pone en juego es ver qué artículos. No. En el Congreso se avala o se rechaza el decreto por las formas, Claro. por si es constitucional o no lo es. Más, o sea, la oposición está obviamente estudiando, analizando cada medida que se tomó. Hay críticas a la mayoría de ellas, pero las formas es lo que se pone aquí en discusión. Es decir, el debate del DNU yo no creo que pueda ser muy extenso, porque no es lo mismo que cuando haya que debatir el proyecto de ley ómnibus. Claro. Ahí sí vos tenés que quizás traer funcionarios Sí, claro. que defiendan, que expliquen, y vas a tener varias comisiones también involucradas según las temáticas que tenga esa ley. Porque va a ser muy amplio, porque se habla de una ley sola, de un proyecto solo, que es una ley ómnibus, donde va a tener diferentes capítulos. Y tendrá un capítulo en lo que tiene que ver con lo netamente impositivo, y tendrá otro capítulo que será netamente electoral. Sí, así es. ¿No? Pero en definitiva es un solo proyecto. No es que pueden agarrar y decir, bueno, una parte de esta ley ómnibus la mandamos al Senado y otra parte a diputados. Claro. No. Al tener capítulos que tienen que ver con lo impositivo, indefectiblemente va a entrar por aquí por la Cámara de Diputados. Claro. No hay opción. Es temas impositivos, Cámara de origen es la Cámara de Diputados de la Nación. Mientras tanto, y esto va a llevar un tiempo, y mientras tanto el Senado quedará esperando. Sí, en Porque principio no tendrá otro no va a proyecto. tener, la definición que me dieron hoy a la mañana era que compartimentar el proyecto de ley ómnibus empiojaba el tratamiento. Esas fue las palabras textuales que nos dieron algunos periodistas acreditados en los pasillos de Balcarce 50. Consideran que hubiese sido más trabajoso enviar proyectos por separado, y reitero, en caso de no ser aprobado por la legislatura nacional, lo enviaría nuevamente en forma de DNU, lo cual violaría, Sí, ahí ya no entiendo podría. yo, A ver, temas podría... cualquier tipo de legislación. Sí, podría, por DNU, me parece, a lo mejor, y habría que ver, la autorización para sí, eso poder sí. Eso entiendo que sí, porque no realizar ejercicios militares en las Fuerzas Armadas. Claro, bueno, nosotros no, pero bueno, ya tuvimos un antecedente. Está bien que Mauricio Macri, inclusive dentro del, según entiendo, no lo tengo, dentro del propio proyecto del DNU hay un tema tributario, según entiendo, que hacen como un apartado que sí lo pueden mandar por esta forma, pero en realidad no debería ser así. Con lo cual, están de alguna manera poniendo un antecedente de una reforma que no puede ir por esa vía, que sí le estaría corriendo ese camino. ¿Con el DNU ya dictado? No, O está dentro la de convocatoria. está dentro del DNU. DNU. Dentro de este En el DNU. DNU hay una legislación que influye en el sistema tributario. Lo que dicen es que va por lateralmente Claro. a una modificación. Claro. Sí, lo que advierten Bueno. los especialistas es que si hoy se acepta este DNU, en 4 años puede volver a asumir un presidente de otro color Sí. que dicte un DNU totalmente contrario, Y deroga todo. Y el deroga DNU, claro. todo. Y vuelve todo a como estábamos. vuelve todo como estábamos o también deroga otras cosas. Sí, y sí. la seguridad jurídica del país, Exacto. Bueno, vamos a irnos a la pausa para regresar y seguir hablando de estos temas, esperando la convocatoria extraordinarias, esperando cuál va a ser el temario que habilite el Poder Ejecutivo Nacional y las repercusiones que siguen en el Congreso de la Nación a partir del DNU firmado esta semana por el presidente Javier Milei. Pausa, esto es El Análisis y regresamos enseguida.
Hola, hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Entrevistas. Y un día voy a un asado, mi papá me lleva un asado con gente más grande, qué sé yo, me siento, se sienta alguien al lado mío, me dice, che, y dice, ¿a vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y a mí me gusta navegar, le digo, pero no veo bien, entonces no puedo navegar. Y dice, ¿por qué? No, porque viste que tenés que ver 10 días. ¿Pero quién te dijo eso? No, el reglamento. No, siempre si vos te pones lente y ves. Me dice, preguntale a los japoneses que no medían ninguno. El 1,75 m usaban lente y se pegaron una paliza, ¿no? Nosotros le contábamos a la gente qué proyectos teníamos para desarrollar Tierra del Fuego y para generar trabajo. Yo creo en el Estado facilitador de la actividad privada. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias. Esta va a ser mi última vez, así que además de agradecerle a cada uno de los periodistas, también le quiero agradecer a cada uno de los productores que llaman por teléfono, que muchas veces preguntan de los mobileros cuando estamos en la sesión o en las reuniones de comisión, que siempre han sido muy respetuosos conmigo y muy considerados en un montón de situaciones, así que solo agradecimientos absolutamente a todos. Gracias. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la 3ª edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la 3ª edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. El pluralismo que tienen ustedes, inclusive la apertura y el respeto hacia cada uno de nosotros con el pensamiento, lo hacen y lo practican día a día. Y también creo que la gente lo sabe y es bueno, y yo abogo para que ustedes continúen porque esta herramienta nos sirvió siempre a todos.
Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, cerrando una nueva semana. Repetimos, esperando, aguardando lo que va a ser la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por parte del presidente Javier Milei, al Congreso para sesiones extraordinarias, habilitar los temas en los cuales el Congreso podrá entrar a discutir. El Congreso que está definiendo las comisiones y el Congreso que está teniendo también las repercusiones del decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente de la Nación, donde, entre otras normas, y es lo que estuvimos viendo, deroga varias leyes sancionadas a lo largo de mucho tiempo por este Congreso Nacional. Mientras tanto, vamos a hablar de uno de los programas, como hacemos habitualmente, hablar de la programación de Diputados Televisión con sus diferentes programas que tienen que ver, en este caso, con la ecología, Ecoagenda, que se emite todos los jueves a las 23 horas y que lo encabeza Lourdes López. Compartimos Ecoagenda de esta manera. Por un lado, la generación de gases que los basurales emiten, ¿no? Metano, dióxido de carbono, con la quema también de la basura, que muchas veces es provocada, pero otras veces también es por la simple combustión de todos los desechos que vamos dejando, con lo cual tenemos un impacto muy fuerte en el ambiente en cuanto a nuestra capa de ozono, pero también a nuestro ambiente más próximo, ¿no? Al aire que respiramos, porque muchas veces estos basurales están muy cerca de las localidades. No pensemos quizás en las grandes ciudades que los tienen un poco más ordenados o más alejados, pero en mi provincia o en mi ciudad, en General Pico, está apenas a unos kilómetros y un día que hay viento y por supuesto se prende fuego la basura y los residuos, bueno, todo eso viene hacia la ciudad, con lo cual tenemos un primer impacto en la contaminación del aire que respiramos y de las emisiones al ambiente. Un segundo impacto también es sobre los acuíferos que puede haber o sobre la tierra, porque todos esos basurales derraman líquidos, derraman metales, derraman tóxicos en la tierra y por supuesto todo eso, si llega a haber un acuífero cerca o debajo del mismo basural, bueno, puede ser contaminante. Todos esos envases de plástico, por supuesto que son de polietileno, digamos, de derivados del petróleo, bueno, todo eso genera, por supuesto, un impacto, porque muchas veces esos plásticos se usan una sola vez o no se llevan a reciclar. Por eso la importancia también de la industria que está atrás, de buscar que esos plásticos que van a generar sus próximas botellas, bueno, sean de material reciclado. Hay muchas industrias que están avanzando en esto y hay una conciencia mucho mayor. Lo que se quiere con esta ley es respaldarlos también, que haya también esa responsabilidad de ir buscando que cada vez más porcentajes de esos plásticos sean de material renovable o reciclado, y que también no solo, digamos, el consumidor, sino también a ese productor que genera ese envase pueda tener una cadena de seguimiento y lograr que de alguna manera no termine en un tacho de basura, digamos, y termine en un relleno sanitario, sino que se pueda reciclar. Esta ley, que por supuesto hay un debate en cuanto a cómo se financia, si hay que poner una tasa, si hay que darle exenciones, que es lo que nosotros creemos, ¿no? Exenciones a esa industria que recicla, nos parece que es mejor fomentarlo a través de una reducción impositiva y no de una multa o de una carga tributaria, sobre todo en la Argentina actual. Bueno, ese es el debate que no se pudo llevar a buen puerto el año pasado y esperemos que se pueda seguir debatiendo el año próximo. El más importante del hidrógeno verde es que podría suplantar al petróleo, a los combustibles que uno carga en el auto, que uno carga en un avión, a los combustibles que generan muchos gases de efecto invernadero. Sería en este caso un vector energético, un combustible que podría suplantarlo, y al ser generado este gas a través de energías renovables, no generan gases de efecto invernadero, es decir, no emite carbono cuando se quema ese combustible, con lo cual a priori es importantísimo porque podría suplantar a futuro, digamos, ¿no? Pero el petróleo en toda la cadena. Además es un vector energético, es decir, que yo lo podría trasladar. Hay por supuesto mucho desarrollo detrás, hay todavía que resolver un montón de cuestiones tecnológicas, pero hoy el hidrógeno ya se utiliza en nuestro país y en la industria y ya se genera, digamos, para por ejemplo fertilizantes, pero se hace el hidrógeno que se suele llamar gris o el hidrógeno azul, o hidrógenos que
se hacen a partir de, por ejemplo, la quema de gas, ¿no? Como principal, en este sentido, generadora de energía para generar ese hidrógeno. Bueno, lo que se busca con esta ley es poder dar incentivos para que esa generación de hidrógeno sea con energía renovable, para poder bajar los costos, para que la Argentina se sume a un mercado que ya está dando muchos frutos en Uruguay y sobre todo en Chile, y que puede ser la solución al gran problema que tienen los combustibles fósiles con respecto a los gases de efecto invernadero. Bueno, ahí estaba Ecoagenda, todos los jueves a las 23 horas, por aquí por Diputados Televisión. Lo conduce Lourdes López, ahí con sus invitados, en este caso el diputado Maquieira de la provincia de La Pampa, y la agenda ecológica, una agenda ecológica que a lo largo de lo que fue este año 2023 quedó un poco relegada, parte por la campaña electoral, no solo por las elecciones nacionales, sino también por el calendario electoral que tuvo la República Argentina respecto a las diferentes elecciones que se hicieron en las diferentes provincias para renovar los poderes ejecutivos, los poderes legislativos de las provincias, y por supuesto esto también ha generado que la agenda del Congreso pase por otro lado, aprovechando también los tiempos de discusión en el Congreso Nacional, pasaron más por lo económico, por la producción, y la agenda ecológica quedó de lado. Veremos si con esta renovación parlamentaria, a partir de marzo del próximo año, la agenda ecológica vuelve, porque hay muchos temas que venía hablando el diputado, y hay proyectos que todavía van a estar en el Congreso, ¿no? Y sanciones, por ejemplo, la de gas natural licuado, que está en el Senado Nacional. En el Senado Nacional. Y hay proyectos del otro día de energías renovables. Sí, uno tiene una nueva ley propuesta el diputado socialista Esteban Paulón, relacionada justamente con una nueva ley de humedales también. Que ya fue presentada. Claro, bueno, veremos la agenda ecológica a ver si avanza en el próximo año, el año 2024. Cambiamos de tema y vamos a compartir algo que a lo largo de los últimos días lo estamos haciendo a diario, que es conocer a los nuevos diputados, conocer los perfiles de los nuevos diputados, de las nuevas diputadas que ingresaron a la Cámara el pasado 10 de diciembre y que ya se aprestan, una vez que ingresen los primeros proyectos, la convocatoria a extraordinarias, empezarán a tomar contacto con las principales iniciativas y con las comisiones. Una vez que queden armados, muchos de ellos van a formar parte de las nuevas comisiones que se están discutiendo por estas horas, puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, y en otros casos los bloques ya con el propio presidente de la Cámara, Martín Menem. Vamos a compartir, ahí está, los primeros legisladores nacionales, los primeros perfiles que vamos a mostrar en el día de hoy. El diputado Osvaldo Giancafilo, Unión Federal por la provincia de Neuquén. Giancafilo fue director provincial de Juventud de Neuquén, concejal en la ciudad, ¿no?, de Neuquén, subsecretario de Asuntos Públicos, subsecretario de Gobiernos Locales, comisiones de fomento y zonas rurales de la provincia, y por último fue ministro de Gobierno y Educación de la provincia de Neuquén. Asumió la banca de diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, que dejó Rolando Figueroa. Claro, es decir, va a tener 2 años de mandato este diputado, porque bueno, Rolando Figueroa se fue para asumir como gobernador, y bueno, vemos que es un hombre con una trayectoria en el Ejecutivo bastante importante, así que habrá que ver también cómo se amolda a la actividad legislativa, que tiene otros tiempos y otros matices. Bueno, y habrá que ver. El otro día me cruzaba a propósito de esto con Gustavo Bordet, que iba caminando por Callao, y le pregunté cómo estaba, y me decía, y bueno, aprendiendo, porque estoy acostumbrado a la cuestión de la gestión cotidiana, y acá es otro tipo de accionar, otro tipo de trabajo. No, y además, como la situación que vos decís, que lo viste a Bordet como un ciudadano más. Sí, absolutamente. Que seguramente a lo largo de los últimos años en Entre Ríos, cada vez que Bordet transitaría la calle, si es que transitaba, estaría rodeado no solo de la custodia, los ministros, los funcionarios, sino la gente. Sí, claro, acá no es un desconocido. Es que para una persona, digamos, influyente en sus pagos, caminar en un lugar que no lo conoce nadie debe ser
una cosa grandiosa, una Claro. cuestión y muy importante, porque es algo que no pueden hacer las grandes figuras, ¿no? Que siempre Sí. tienen que estar recluidas, pero para un político como Bordet, ex gobernador de Entre Ríos, indudablemente es una situación distinta. Bueno, compartimos el perfil de otra diputada nacional. La conocimos ayer, aquí también, ¿Ah, sí? en el piso. Dayana Estuvo Molaro. Dayana Fernández Molero. Del bloque del PRO por la ciudad de Buenos Aires. Es economista, fue subsecretaria de Programación Microeconómica en el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri y antes de eso se desempeñó como jefa de asesores de la Secretaría de Comercio. Apoyó desde el primer momento la candidatura de Patricia Bullrich. Diana Fernández Molero empieza a transitar, a dar sus primeros pasos aquí en el Congreso de la Nación y, por supuesto, por lo que vamos conociendo del envío de esta ley ómnibus que va a enviar el presidente Milei aquí al Congreso de la Nación, gran parte tiene que ver con lo impositivo, ¿no? y con la acá, comisión de presupuesto claro. y que seguramente Sí. la va a tener como protagonista a la diputada Fernández Y la Molero. contamos entonces dentro del bloque de diputados que conduce Cristian Ritondo. Sí, Claro, exactamente. exacto. Sí. Claramente identificado como Mauricio Macri, que apoyó abiertamente ahora también el DNU y entiendo que esa es la postura. Inclusive las repercusiones del propio Diego Santilli ayer, a través de Twitter también, llamando, o hoy a la mañana, no recuerdo, llamando también a acompañar el proyecto de Javier Milei. Claro. Bueno, ayer que tuvimos la presencia de ella aquí en el estudio, nos señalaba que muchas de las medidas que Javier Milei adoptó por intermedio del DNU, muchas de las medidas estaban también en la base de trabajo y en los proyectos de Patricia Bullrich. Claro, Pero con la diferencia que ellos venían trabajando con el envío de proyectos aquí al Congreso Nacional. No lo trabajaban como modificaciones mediante decretos de necesidad y urgencia. Bueno, compartimos otro de los perfiles, en este caso la diputada Lorena Villaverde de La Libertad Avanza por la provincia de Río Negro. Lorena es contadora pública y empresaria. Su actividad giró en torno a áreas como la comunicación, el marketing turístico y deportivo, actividad portuaria, en el almacenamiento y distribución de combustibles y desarrollos inmobiliarios. Fue candidata a intendente por San Antonio Oeste. Perdón. San Antonio Oeste. Y la gruta, Perdón, y la las gruta. grutas, iba a decir las grutas. Por San Antonio Oeste, Las Grutas, en la provincia de Río Negro. Ahí es un lugar turístico, Las Grutas está cada Sí. vez No conozco. creciendo y mucho. Yo tampoco año tras conozco, año. quisiera conocer, No, pero... yo no conozco, pero por lo que se lee... Ah, no Sí, conocés. sí, está ¿no? teniendo Sí, es muy lindo. cada vez más visitantes, Sí, es sí, cierto. sí, sí. Viene del partido FE, Lorena Villaverde, que fue aliado, bueno, en las elecciones de La Libertad Avanza. Claro. Bueno, cuando Fue una de las cuando diputadas. venga al piso, Lorena, ahí vamos a hablar dentro de los proyectos, pero más allá de los proyectos vamos a hablar de Las Grutas. Seguro. Me parece para que venda Las Grutas ella, venda su provincia de Río Negro. Bueno, y por último vamos a ver el último perfil del día de hoy, el diputado José Glinsky, Unión por la Patria de la provincia de Chubut. José es licenciado en Ciencias Políticas, fue el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fue ministro de Seguridad y Justicia en Chubut en el año 2014. Entre 2014 y 2016 coordinó la Delegación Patagonia Sur de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior. José Glinsky, sin dudas, va a estar en la Comisión de Seguridad. Exactamente, ¿no? Me para parece. esas comisiones, ¿no? Claro. Seguridad, justicia. Gente que tiene experiencia ejecutiva. Cercano a Eduardo Sí. Guado de Pedro Ajá. también. Y momento LAM, si me permiten. No vas a A hablar ver. de la mujer.
No vas a hablar de la mujer. Es pareja de Tamara Petinato. Claro. No, claro. no está acá, ¿eh? No, No, por eso tenemos Camila, por eso te lo estaba te diciendo. faltó este dato, ¿eh? Pero bueno, está bien, muy bien. Bueno, vamos conociendo a los diputados nacionales, a las diputadas, a los que ingresaron el pasado 10 de diciembre, algunos, como vimos, electos en las elecciones de octubre, otros, como el diputado por Neuquén, reemplaza al diputado Figueroa, hoy gobernador de la provincia de Neuquén. Exactamente. Así que importante, este segmento importante, interesante, porque a partir de, yo creo que ya de la próxima semana, o las primeras semanas de enero, veremos cuándo empiece a ya quedar conformadas las comisiones de trabajo en esta Cámara de Diputados de la Nación. Ya vamos a empezar a conocer a los diputados ya cuando transmitamos las comisiones, cuando de las comisiones vengan acá al piso para hablar sobre los diferentes puntos y proyectos, temas que habilite el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, es importante, los nuevos diputados y diputadas, ahí como dice el graf, que ingresaron a la Cámara y que nosotros los vamos conociendo por aquí, por Diputados Televisión. Esperando por estas horas, como decimos, la convocatoria de extraordinarias. Voy a preguntar a ver si... Hoy hubo información concreta, porque durante toda la semana se habló de la posibilidad de las convocatorias, pero hoy me parece que fue el día, y esta información lo tiene Fabián, hoy fue el día concreto que desde el gobierno se habló, con los acreditados en Casa de Gobierno, que se está enviando el proyecto. Sí, con la salvedad, como dijimos en la primera hora, que entraría todo por diputados. Sí. Recuerdo hace 10 días aproximadamente la propia vicepresidente Victoria Villarroel nos había manifestado luego de una reunión de gabinete que iba a ingresar una parte por diputados y otra por senadores de los nuevos proyectos. Finalmente esto ha quedado dejado de lado por lo que mencionaba hace un rato. Pensaban que una discusión dividida es como que trabaría un poquito el desarrollo de la temática. Y desde ese lugar sería una postura similar a la de enviar una ley, un decreto de DNU con tamaña cantidad de propuestas. Hay que decir que además de lo que veníamos charlando hace un rato con respecto a leyes como por ejemplo del plan médico obligatorio, hay cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los argentinos. Una de ellas tiene que ver con el tema de los registros y la BTV. La provincia de Buenos Aires acaba de informar hace instantes que no va a adherir al proyecto de ley nacional porque además está la cuestión provincial, ¿no? En muchas de estas leyes hay definiciones de cada uno de los distritos que tienen que tomarlas como propias. Los seguros de terceros van a seguir existiendo en la provincia de Buenos Aires, al igual que la BTV y el seguro. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver también con cuestiones relativas a la vida cotidiana. Voy a dentro de un ratito a desarrollar el tema de las tarjetas de crédito, hay que estar atentos a eso, porque va a desaparecer, por ejemplo, el pago mínimo, entre otras cosas. Hay, creo que, leyes que sin lugar a dudas son importantes y dejarlas de lado puede generar una situación bastante caótica. Y como decía Meli, también hace un ratito, el hecho de que se pueden poner semejante cantidad de imposiciones legislativas sin pasar por la discusión del órgano que debería hacerlo, da lugar a que en el futuro pase una cuestión similar. Más allá de esto, también esta es una de las falencias, ¿no? El hecho de que un DNU deba ser bochado por ambas cámaras para poder efectivamente ser dado de baja. Claro. Eso, bueno, fue uno de los cambios que hizo en su momento Cristina Fernández de Kirchner, a quien le recriminan desde muchísimos sectores en estos momentos esta complejidad y esta debilidad frente a algo que están señalando como un abuso de parte del Poder Ejecutivo. Bueno, ahí veremos a ver que en cuanto ingrese
Por un lado tenemos el DNU, por el otro lado tenemos que ver los temas que habilita el Poder Ejecutivo Nacional a discutir en este periodo de sesiones extraordinarias que repetimos seguramente desde estos días que estamos viviendo de diciembre hasta el 28 de febrero del próximo año será el periodo seguramente que va a tener alcance este periodo de sesiones extraordinarias que como se establece es el momento en el cual únicamente el Congreso puede discutir aquellos temas habilitados por parte del Poder Ejecutivo de la Nación. No puede discutir los proyectos que están trabajando ya por estas horas los propios diputados nacionales o las propias diputadas, sino que directamente se tratan los temas que habilita el Poder Ejecutivo Nacional. Exactamente, sí, así es, y como también recordábamos en el principio, bueno, entraría además de esta ley ómnibus, leyes que son propias a cada año, como la autorización de entrada y salida de tropas militares y también la autorización al presidente de la Nación para que salga al exterior. Claro, eso podría entrar por el Senado. Eso podría, claro, ¿no? entrar por el Senado, sí. Para son que el Senado no se aburra, digo, durante... No creo que nadie se aburra igual en este... Bueno, está el tema de la comisión, ¿no? Bicameral, ahí tienen algo para... Sí. Para pero para que debatir. alcance a todos los senadores. Sí, sí. La comisión va a alcanzar a 8, nada más. Sí, con respecto a la fecha yo creo que está complicado para que sea la semana que viene, ¿no? Me parece que todos están hablando de la primera semana de enero. Claro. Aunque el ímpetu en un principio era que las sesiones extraordinarias o el llamado fuese bastante más adelante, e inclusive el envío del nuevo paquete de leyes había señalado Javier Milei, unos días después de su triunfo el 19 de noviembre, había marcado como fecha el 11 de diciembre. Claro. Dijo, el 11 de diciembre vamos a estar mandando los nuevos proyectos. Bueno, está demorado. Las discusiones serán internas, serán de carácter jurisprudencial. ¿Cuál es el motivo por el cual día a día nos vamos enterando de cambios y de novedades? Claro. Bueno, ahora, a ver, si el proyecto, la convocatoria a extraordinarias ingresa en el día de hoy, el Congreso prácticamente va a tomar cartas en el asunto recién el martes de la semana que viene. Claro, sí, ¿no? Exactamente. Tenemos un fin de semana largo por las fiestas, por Navidad y en la siguiente también. Claro. Pero bueno, igualmente lo que me parece que ya no se puede retrasar para la semana que viene y sobre todo si hubiera convocatoria es constituir las comisiones y bueno, ya sí, las discusiones me parece a mí eso que podría salir hoy. Es lo que dijeron en Casa Rosada. Claro. La verdad... a ver, que salga la conformación de las comisiones... no sé si día sábado sale el boletín oficial. Puede no haber tendría que excepciones, salir ¿o hoy no? por la ¿Puede tarde? haber alguna excepción? No lo sé eso. Claro. Por eso, no... A mí me parece raro que digan hoy. Claro. Bueno, por ahí lo ser. anuncian y sale por el boletín el martes. Claro, se publica el martes. Claro, eso puede ser. Y los temas habilitados me parece que van a estar siendo, si no hay ninguna sorpresa, lo que se viene hablando, ¿no? Sí, vamos a ver si podemos hacer un punteo por ahí un poquito más preciso. La vuelta de la cuarta categoría de ganancias, modificaciones a bienes personales. Para ir progresivamente bajando en este caso. caso. Exacto. ¿Algún otro tema impositivo podría haber? Y después ya tendríamos temas. Yo creo que va a haber ver... muchos más temas impositivos. Sí. Mucho más Pasa que conocemos esos. Claro. Esas son las sorpresas. Y después me parece que está el tema de los temas electorales. Hay que ver cuáles son los alcances de modificaciones electorales en la República Argentina. Está descartada como temas impositivos la coparticipación del impuesto al cheque. Eso está descartado, lo descartó el presidente, se lo descartó a los propios gobernadores provinciales cuando se reunió previo a los anuncios del decreto de necesidad de urgencia que dictó esta semana. Es decir, que por ahí puede ser que estén pasando los diferentes capítulos que tenga esta norma. ¿Algún blanqueo?
Bueno, hay que ver si entra en la ley ómnibus, una ley ¿no? dentro Se de había la ley hablado del ómnibus, blanqueo, la ley de blanqueo. Sí, sí, claro. Ahí también se habló. Esos son me parece, los temas. Es una complejidad votar un proyecto de esas características, sobre todo en lo que tiene que ver con la votación en particular, ¿no? La votación nominal, artículo por artículo. Me parece que si bien el gobierno, bueno, no quiere empiojarse con tratar proyectos por separados, va a tener una votación empiojada en particular, porque ahí es voto a voto en cada artículo, ¿no? Claro. Porque quizás sí haya un sector que esté de acuerdo con varias reformas planteadas, pero en otras no. Entonces, bueno, me parece que el tratamiento de este superproyecto también va a ser complejo. Nada va a quitar que sea complejo si es muy ambicioso. Si el Ejecutivo tiene números en el Congreso, para el Ejecutivo es mucho más simple avanzar con un solo megaproyecto donde introduce todos los temas, pero tiene que tener el número. Claro. Tiene que asegurarse la mayoría. Pero puede caer desde el punto de vista artículos. operativo, ¿por qué no explicamos cuál es la diferencia en que sea un solo proyecto o sean leyes? Sí. Me parece que eso sería interesante, Meli, cómo podemos diferenciar entonces que sea uno solo, que sean todos juntos, porque creo que ahí hay si uno dice, bueno... Sí, también por el tema de las comisiones, ¿no? Dependiendo qué temáticas son girados a distintas comisiones y bueno, uno solo... Pero por lo legislación menos general y las tres que se están mencionando, exactamente. Asuntos Claro. constitucionales, legislación general y presupuesto de presupuesto. Hacienda. Claro, temas centrales. Bueno, ahí lo veíamos y ahí te vemos, Fabián, ubicado estratégicamente. Vamos a hablar del tema de tarjetas de crédito. Claro, tarjeta de crédito, que es una pieza común. Recuerdo una época en los años, disculpen que voy a revelar Por un poco favor, la no hay edad y se ningún me problema. cae una sota, pero en la década del 70 todavía no era muy utilizada la tarjeta de crédito. En general era un elemento que prácticamente no existía en la economía argentina. Sí, por supuesto, en otros países, Estados Unidos, Europa, pero aquí recién se empezó a hacer más popular a partir de los 80. Luego vino los viajes, el recorrido con la plata dulce, y a partir de ese momento se empezó a incorporar. El boom de la incorporación de las de débito fue justamente a partir de la bancarización forzosa que hizo Domingo Cavallo y el hecho de retirar, ¿te acordás cuánto era por semana? ¿Con el corralito? Con el corralito. 250. 250 pesos por semana podías sacar. O $250. O 250 dólares, claro. Que no había igual cuando ibas a buscarlos del cajero automático. Pero al margen de esto, la aceleración y la utilización de la tarjeta de crédito se dio en los últimos 20 años, podemos decir. A partir de el uso de este elemento que permite, digamos, de alguna manera posponer los pagos, dividirlos en cuotas, empezó a establecerse una reglamentación que de a poquito se fue mejorando y perfeccionando en lo que habitualmente llamamos derechos del consumidor. Todas aquellas cuestiones que están relacionadas con el tipo con el trato, con la cuestión de punitoria, los intereses que te cobran, que están referenciados con una tasa que, por ejemplo, marca el Banco Central de la República Argentina, quiénes pueden efectivamente o no emitir una tarjeta de crédito, si puede ser cualquier entidad financiera o tiene que tener un respaldo bancario, y también cuestiones relativas a las normas, a cuántas pueden ser emitidas, si te obligan a tener o no, en función de una deuda, vos podés entrar o no a formar parte de este registro de morosos. Influye también en tu calificación crediticia. Es decir, un conjunto de normas y procedimientos que este nuevo DNU pareciera que viene a tirar. Porque lo que plantea es que debe hacerse todo, según el gobierno nacional, para que el hombre sea más libre. Y dentro de esto, fija, por ejemplo, entre otras cuestiones, que no haya una tasa de referencia.
Pero vamos un poquito más claros y más en detalle a lo que plantea esta nueva norma. Es desregulación y simplificación en el mercado de las tarjetas de crédito. Este DNU remarcó que es necesario realizar una fuerte regulación y simplificación en este mercado, adecuándolo a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización. Lo que pasa a eliminar, entonces vamos a hablar de lo que elimina y de lo que mantiene de la ley de interés anterior. Eliminación de las tasas de interés. Es necesario realizar una fuerte desregulación y simplificación en el mercado de tarjetas de crédito, adecuándolo a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización. Vamos con la que sigue, porque lo que nosotros no usamos aquí en la Argentina, y sí se usa en otras latitudes, es tener incorporada la tarjeta de crédito dentro del celular. Claro. ¿Ok? Nosotros utilizamos QR, por ejemplo, en los Estados Unidos no usan QR. Usan la tarjeta de crédito, la tienen en el celular, la apoyan y ya está. Elimina el tope de tasa que se le cobra a comercios. 3% en caso de las tarjetas de crédito y 1,5% de las de débito. ¿Esto qué implica para un comerciante? Que va a tener que negociar 1 a 1 con el prestatario. Y si no acepta que, por ejemplo, le aumente al doble, al 5%, no va a poder recibir a aquellas personas que van a su comercio. ¿Y quiénes se ven perjudicados en estas cuestiones? Siempre los negocios más chicos, porque no es lo mismo ir a comprar una gran tienda que va a pelear cara a cara con el titular de la tarjeta de crédito qué porcentaje le está descontando, que el kiosco de la esquina, que hasta este momento estaba regulado por el Banco Nación o por el Banco Central de la República Argentina, y ahora se va a tener que ir a pelear con el señor, no sé, Visa, y le va a decir, no, o tomás esto o lo dejás. Claro. Entonces, hasta ahora era el 3% del caso de la tarjeta de crédito y 1,5% de las de débito. Veremos a cuánto sube ya el próximo 29 de diciembre. Suprime el tope al interés punitorio y deroga sanciones a las empresas en caso de que no informen la tasa de interés. Bueno, esta era una obligación. Saber cuánto vas a pagar en caso de que tengas un descubierto. Todas estas normas dejan al libre albedrío del empresario o del titular, del poseedor, del dueño de la empresa que emite la tarjeta frente a aquel que la utiliza. Ahora, se supone que vos, usuario, llamás y te tendrían que dar la información. Sí, bueno, está bien. ¿No? La información te la pueden dar. Ahora, claro, que no quiere decir que va a estar regulada. No, claro. Bueno, vamos con la que sigue. Redefine al sistema de tarjetas de crédito como un conjunto de contratos individuales, acá está, con 3 finalidades principales. Vamos a ellas. Las 3 finalidades principales son: A. Posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios u obras, obtener préstamos y anticipo de dinero del sistema en los comercios e instituciones adheridos. La segunda, la B, tiene que ver con, ya estamos con la B larga, diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme a alguna de las modalidades establecidas en el contrato, y C, abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos pactados. Todo esto siempre ahora está a definición y a la buena voluntad del que tiene la voz más grave, la voz más fuerte, el peso más importante, que estamos hablando justamente de los que son propietarios de la tarjeta de crédito. El emisor de la tarjeta de crédito ahora será la entidad de cualquier naturaleza, en tanto se encuentre provisto dentro de su objetivo social que emita tarjetas de crédito o que haga efectivo el pago. Acá no hay límites entonces para quienes pueden ser justamente prestatarios de este servicio. Vamos con la que sigue. Denominación de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito se define como un instrumento de identificación de usuario que puede ser físico o virtual, magnético o de cualquier otra tecnología emergente, emanado de una relación contractual previa entre ambas partes, el titular y el emisor. Y hay unos detalles muy interesantes que dice que la tarjeta puede ser emitida de cualquier manera. Hasta ahora uno mira la tarjeta de crédito, tiene nombre, apellido, tiene fecha de vencimiento, claro, tiene fecha de caducidad, tiene la clave, tiene el código.
Vamos con la que sigue. Transparencia en las tasas de financiación. Se obliga a las entidades emisoras a dar a conocer públicamente la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjeta de crédito. La que sigue. Interés punitorio. Se establece que los intereses punitorios no serán capitalizables, no se podrán de alguna manera volver a utilizar. Contenido del contrato tipo entre emisor y proveedor. Se detallan los elementos mínimos que debe contener el contrato tipo entre ambas partes, incluyendo plazo de vigencia, topes máximos por operación, comisiones, intereses, cargos administrativos y otros requisitos. Es un contrato simple el que se lleva adelante. Creo que hay más. Elimina, acá está, los datos que aparecen actualmente en la tarjeta de crédito. Pueden no estar. No sé cómo pueden poner el que quieren, parece. Pero cualquier nombre pueden poner. No, cualquier nombre, se supone que es tuya. Claro. No entiendo cuáles son los datos que van a eliminar. Pero a lo mejor ¿No los se datos de... especifica? No. Bueno, habrá que ver eso, ¿no? También. Artículo 7º. Establecía que los contratos se puedan leer y sean claros, tampoco te lo tienen que mandar. Vamos con la siguiente. Artículo 8º. Disponía que el contrato solo estaba vigente cuando se firmaba. Pareciera que ahora te la pueden encajar directamente. Artículo 9º. La solicitud de la tarjeta de crédito no generaba responsabilidad para quien la solicite. O sea que podría generarla ahora, porque no se quita eso. Artículo 17º. Se debían respetar las tasas regulatorias que ponía el Banco Central, si no se imponían sanciones. Bueno, las sanciones desaparecen. La tasa del Banco Central desaparece. Artículo 32, establecía dar a conocer información del emisor a proveedores. El artículo 35, ya no habrá más soporte técnico para proveedores, estamos hablando de aquellos que le brindan servicios justamente a los usuarios. Artículo 53, prohibía informar las bases de datos de antecedentes financieros personales, esta es la protección de datos personales, sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjeta de crédito o opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en moro o en etapa de refinanciación, ahora se podrá informar. El artículo 54 obligaba a dar información a la Secretaría de Comercio sobre las ofertas, no hay ningún tipo de regulación, la Secretaría de Comercio afuera. Vamos con la que sigue. Nuevas disposiciones, el artículo 2º. Inciso A, ahora permite a cualquier entidad, era lo que decíamos antes, ofrecer tarjeta de crédito. El artículo 4º habilita tarjetas digitales y no solo físicas. Artículo 14º, inciso C, fijaba un pago mínimo de tarjeta. Esto, a tenerlo en claro, tenerlo en cuenta, ojo, en general no conviene, por supuesto, en estos tiempos pagar el mínimo, porque si pagás el mínimo se te arma una bola de la cual después es difícil bajarse. Y en este caso, al no haber un mínimo también impuesto, implica que se te ocurre no pagar nada. Claro. Nuevas disposiciones. Artículo 15º. Fijaba un máximo de tasa de 3% que se cobra a comercio. Bueno, lo que dijimos antes, Sí. esto ya está. Están, Pero liberiza completamente. claro, absolutamente. Artículo 18. Máximo de interés punitorio. Ahora ese tope no existirá más. ¿Ok? No hay ninguna regulación. El máximo no podía superar el 50% de la tasa efectivamente aplicada por la institución financiera o bancaria emisora en concepto de interés compensatorio financiero. El artículo 22º, el resumen ahora debe ser enviado digitalmente. No quieren que gastemos más papel. Vamos con la que sigue. Artículo 25º, debe llegar el resumen de los consumos 5 días antes del vencimiento y debe existir un canal a las 24 horas para poder informarse y pagar si no le llegó. Esto pareciera que queda igual, pero elimina que el resumen tiene que estar disponible en la sucursal que emite la tarjeta. En general te llega una semana antes ahora, por lo menos Sí. te avisa con una semana de anterioridad. Bueno, ahora lo reducen 2 días. Le da 2 días más de plazo. Vamos a la que sigue. Artículo 38, creo que es la última, Cami, si no me equivoco. Quita la necesidad de que la autoridad de aplicación deba aprobar el contrato de la tarjeta de crédito. Bueno, Bueno, en síntesis, Sí. ya está. Terminó. ahí estamos. Esta fue la última. Gracias, Fabi, porque vamos entendiendo en parte y faltan todavía conocer algunos datos más de este decreto de necesidad de urgencia dictado por el presidente Javier Milei,
que ha generado mucha polémica en diferentes sectores, que ha generado diferentes reacciones, que en este Congreso ha tenido reacciones desde distintos sectores. Por un lado, sectores que están planteando que el decreto no puede, que hay que derogarlo directamente, que es inconstitucional y que no lo comparten en su contenido y tampoco en sus formas, en la forma de modificar leyes por un decreto de necesidad de urgencia. Pero también hay otros sectores en este Congreso donde comparten parte de ese contenido, pero no comparten las formas. Entonces, ahí es donde hay una discusión, o por lo menos se intentan acercar posiciones y tener discusiones entre sectores del Congreso con la Casa de Gobierno para que aquellos temas en los cuales pueda haber acompañamiento desde el punto de vista legislativo de diferentes bloques políticos, esos temas sean, digamos, traducidos a proyectos de ley que ingresen al Congreso. Y de esa manera abrir una discusión en el Parlamento Nacional, discusión que se está abriendo por estas horas, porque estamos diciendo y señalando que la información de hoy desde la Casa de Gobierno es que el Gobierno Nacional va a convocar extraordinarias. Ya lo había anticipado Milei antes de asumir que iba a convocar, es decir, que el Congreso va a estar abierto y las comisiones se van a ir conformando y que seguramente la semana que viene estarán conformadas. Es ahí donde piden sectores de la oposición, el radicalismo, Compromiso Federal, la coalición cívica, que hay temas que tienen que venir a discutirse al Congreso. Habrá otros temas menores que, como todo presidente, está la herramienta del decreto de necesidad de urgencia. Sí, claramente, por eso te decía, Fer, que habrá que ver que estas posiciones no cambien, en el sentido de que ha habido por parte de la oposición una repercusión bastante contraria a que, más allá de las reformas que contiene, en las formas se rechace, que se legisle de esta manera, que el Poder Ejecutivo tome atribuciones del Congreso Nacional, y por eso, bueno, los legisladores están con sus equipos de especialistas estudiando absolutamente todos los puntos del DNU, como decimos, no para poner en debate las medidas, porque eso no corresponde en este caso, sino, bueno, ver que justamente no se avasalle las atribuciones del Congreso, y una oposición un poco más dialoguista, si así se quiere, porque también se califican de esa manera, de lo que fue Juntos por el Cambio en su momento, pidiendo al Ejecutivo que revea y que envíe los proyectos. Habrá que ver si el gobierno tuerce el brazo o no. Claro. La apuesta parece muy grande. Sí. Además, este DNU ha sido anunciado por cadena nacional como la primera gran acción de la gestión de Javier Milei, a tan solo 10 días de haber asumido, y también hay que decir las reacciones que provocó, no solo en el ámbito político, sino en la sociedad misma. Bueno, marcan y marcarán, yo creo, también el curso que vaya a tener este DNU, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, a lo largo de estos días, estos últimos días, ayer mismo veíamos a los representantes de los trabajadores aquí en el Congreso Nacional reuniéndose en primer término con Unión por la Patria, pero también tienen intenciones de reunirse con otros bloques políticos. Estamos hablando de la Confederación General del Trabajo, estamos hablando de la Central de Trabajadores Argentinos, con la intención de reunirse para plantear también y conocer la postura de otros bloques y sentarse en la misma mesa en la discusión respecto a el futuro del DNU. Y por el otro lado están las presentaciones judiciales. ¿Qué es lo que dicen por lo menos muchos de los juristas que han hablado en las últimas horas? El Colegio Público de Abogados, el Colegio Público de la Abogacía, que encabeza Ricardo Gil Lavedra, también cuestionó la mala utilización de esta herramienta, de la herramienta constitucional que es el decreto de necesidad y urgencia, no por el contenido, ¿no? Porque los juristas no se meten en el contenido, pero sí se meten en las formas. Y es ahí donde están los cuestionamientos, y veremos cómo escala también las diferentes presentaciones judiciales.
porque hay antecedentes de dictámenes y de lo que tiene que ver con los anuncios de la propia Corte Suprema de Justicia, resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, donde hace hincapié en que los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser por esos motivos, por necesidad y por urgencia. Sí. Hay antecedentes, digamos, ¿no? Sí, una de las justificaciones que dan desde la libertad de danza fue los que generó el gobierno de Alberto Fernández. Ahora bien, comparar una pandemia con la posibilidad concreta de, en democracia y en un tiempo como el actual, poder llamar al Congreso para tratarlo, es una diferencia. Ahí está el discurso, la línea ideológica que marca fuertemente el presidente Javier Milei junto con sus funcionarios, de decir que no hay tiempo para perder y que la situación económica es desastrosa. Habla y reitera como un mantra el 1% de inflación diario, la posibilidad de evitar esta hiperinflación de la que hablaron y dijeron un número del 15.000% o el 3.678% anual. Todos datos que, bueno, forman parte de la teoría económica de Javier Milei que viene esgrimiendo hace rato y que con cualquier funcionario del gobierno nacional o inclusive aquí mismo en la Cámara de Diputados con los que te sentás a charlar, te plantean que no hay tiempo que perder y que es imposible resolver la situación de la Argentina si no es de esta manera. Ahora, una cuestión está ligada a la situación económica. Otra tiene que ver con derechos y leyes que han costado conseguir y en el cual ha trabajado la sociedad argentina a lo largo de mucho tiempo. Con lo cual creo que ahí, además de una cuestión de fondo, para mí, de forma también hay una cuestión de fondo. Luego habrá que ver si efectivamente retrotraen, como vos decías, se le puede dar el brazo a torcer. Yo a esta altura lo veo bastante complicado porque está muy jugado en imponer una agenda que además tiene bastante repercusión en la calle, que la gente o un sector importante de su electorado la sostiene y bueno, habrá que ver lo que pasa los próximos días después de Navidad. Bueno, y mientras tanto esperamos el ingreso de la convocatoria a sesiones extraordinarias. Nos vamos, desearle lo mejor para estas fiestas, que tenga unas feliz Nochebuena, feliz Navidad. Nos estaremos viendo el martes ya de la próxima semana. Meli, gracias. Gracias, feliz Navidad para todos. Fabi, gracias, felicidades. Igualmente para ustedes, compañeros, para todos y para los televidentes de Diputados TV. A usted, como siempre, lo mejor. Quédese en la sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.